Bueno chicos, quería comentarles que ya estoy haciendo la última cura. Estoy tirando serpentina a la casa. Y ya le puse así, papel picado. Ya le he puesto la serpentina. Ahora terminando de tirar el papel picado y esperar a las 12. Y va a venir la gente que es de este campo para allá bajar. La gente le dije que vengan a partir de las 12, que la casa sí va a estar curada. Y ya dime nomás para Lizoiti, porque estamos en la parte que se llama la Balta, parte de Salta. Y sí, ya vino para Lizoiti, a la casa de la gente, para curarla. Entra acá donde se hace comida, acá también puesto serpentina en todas las entradas. Acá donde cocinan, ese ollita que se hace la comida, la pavita, ahí donde se hace la comida. Acá está la leña, ahí están la lana de oveja de la gente. Y bueno, terminando de curar y esperando nomás que venga la gente nomás para irnos para Lizoiti, que es un pueblito. Como ya comenté en el otro video, que son 5 horas. Y bueno, hasta ahora nomás pido nomás al Señor Jesús, a Dios y a Jesús y a los santos, que me protejan para que vaya bien y que llegue la gente nomás, para que ahí ya se la voy a presentar cuando vengan, ese, para que ya lo podamos ir. Como ya le comenté en otro video, vamos por la playa que le hice mostrar. Mucho no quiero salir mucho afuera, no hice video cuestionando los cerros, porque hay una creencia que dice que a las montañas no hay que hacerle enojar cuando uno cuestea los cerros. Aparte vamos con mochila, yo voy con mis cosas y tampoco no puedo ir grabando. Por eso es que no bajé un video cuestionando los cerros, pero lo hice mostrar en el otro video. Y bueno, me queda una hora y cuarto, una hora y media para esperar a la gente. No sé a qué hora vendrán y ya le haré mostrar a la gente que le hice trabajo hace 2 años. Vine para este lado, pero no vine para acá, fui nomás para el pueblo de Lizoiti. Y después me fui nomás con otra gente para Nazareno, que tuve que volver a La Quiaca. Y de La Quiaca tomé una trafi, que me fui para otra parte. Sí. Pero esa no era tanto que cuestea los cerros, porque allá son muchos campos. Sí se cuestea cerros, pero no tanto como acá. Acá sí tuve que cuestear muchos cerros. Me tocó ir a San Antonio de Arico, en Arico también cuesteé cerro, en Suque. Y bueno, ahora bajo video porque tengo un celular que puedo grabar. Antes no tenía celular, pero no quería ya, porque son cosas fuertes que se hacen y uno tiene que ser, para estas cosas tiene que ser frío, tiene que ser. Yo, gracias a mi familia, que todos han sido curanderos, mi mamá viene de generaciones y yo tengo la sangre de ellos, y bueno, pude venir a hacer este trabajo. Y nomás lo que le pido nomás a la madre tierra, que me proteja cuando me vaya, y espera nomás a la gente que venga. Ellos tienen que venir por allá, cuando le he hecho mostrar, por el río tienen que venir. Después tenemos que irnos por el río nomás. Por eso es que no largo video cuando estoy bajando, porque voy con muchas cosas y no puedo tampoco ir filmando y viendo, porque hay gente que se ofende, no les gusta que lo graben. Y no va. Por eso es que no largo. Y ahora nada más ya estoy haciendo lo último, tira serpentina, y bueno, espera nomás que la gente venga nomás. Creo que viene la madre y su hija. Viene y ya miré para Lizoiti.
Y a la noche me estaré yendo para las camionetas de Lizoiti salen a las 3 de la mañana. Si llegaría a alcanzar una, me estaría yendo a las 3 de la mañana y llegaría a las 7, 8 de la mañana a La Quiaca, y bueno, y a la terminal no saca pasaje para colectivo. Eso me paga la gente de acá, y bueno, y ahí en Lizoiti, bueno, tener que hacer lo mismo que acá, pero bueno, allá hay una casa, acá también, pero bueno, allá ya estaré con gente de ahí del pueblo. Bueno, eso le quería comentar, y bueno, a descansar un rato y esperar a la gente nomás. Y no va a que no me pase nada y que no siga escuchando, porque acá se escucha muchas cosas. Ni que de día, como ustedes ven, está entre cerros, pues se escuchan cosas, de lejos se ven gente con caballo. Ayer me tentaron, estaba durmiendo y me tentó el diablo de la playa para que vaya a pelear con él, pero no quería salir porque como hace rato le hice mostrar, pero no le hice mostrar bien. Yo tengo protección acá, que mi puñal y mi chicote, con ese le puedo hacer frente con campana. Como le dije que esa campana es para acoso, pero ahí tengo mi llamador de ángel que está arriba. No le tengo miedo para ir a pelearle, pero no quise, porque pasa que acá hay muchas cosas, ¿no? De que tal día hay muchas cosas malas, y hay que saber y hacerle frente. Yo le hice frente, pero cuando había gente, salía solo, porque tenía que defender a la gente, pero como estando solo no quise salir a darle pelea, porque iba a estar hecho bolsa y tenía que estar bien lúcido ahora a la mañana para curar la casa. Eso sí le quiero comentar en este video, y bueno, nomás que ya cuando llegue a Lizoiti ya le haré mostrar la otra casa. Este parte de Batán, pero es parte de Lizoiti, pero este va a La Balta se llama. Y ya le haré mostrar con Ten Lizoiti. Si quiere la gente, lo filmaré con la gente. Ahí le comentarán los trabajos que hice con ellos. Bueno, chicos, por normal, que les haya gustado el video. Y bueno, que Dios me dé fuerza y me proteja para que llegue bien a Jujuy. Los vemos.